Vamos a seguir nuestro estudio ahora sí de una misión medieval, o sea, después del año 476. Estamos hablando de la misión de San Agustín de Canterbury. A ver, Canterbury es hoy la ciudad de Kent, que es en la región de Londres. Antes de la llegada de San Agustín en el año 597, el cristianismo ya existía en Inglaterra, pero había disminuido en gran medida debido al colapso de la autoridad romana. O sea, íbamos de un mundo globalizado donde se podía viajar y comunicar bastante bien, donde había transporte y seguridad, a un mundo que ya no era así, que viajar de una ciudad a otra ciudad o viajar de Francia a Inglaterra, pues ya era una cosa más peligrosa y difícil. Entonces, durante la ocupación romana de Gran Bretaña, del 43, antes del año 43 hasta el año 410 después de Cristo, el cristianismo se había extendido, especialmente en los centros urbanos y entre los britanos romanizados. Sin embargo, después de que las legiones romanas se retiraron, Gran Bretaña quedó vulnerable a las invasiones de tribus anglosajonas no cristianas, y ellos venían de lo que hoy sería Alemania. Y finalmente ellos tomaron gran control de gran parte de la región de lo que es Inglaterra. Esto llevó a una disminución de la influencia del cristianismo, especialmente en las partes sureste de Inglaterra. A pesar de todo esto, los restos del cristianismo celta persistieron, particularmente en las regiones occidentales y septentrionales, o sea, lo que sería hoy Gales y Escocia, y partes de Irlanda, como hemos ya visto con la misión de Patricio. Estos cristianos mantuvieron sus propias prácticas distintivas y una estructura eclesiástica diferente a la iglesia romana. Y además de eso, había una mujer llamada Berta. Ella era la esposa de un rey llamado Ethelberto, y ella era cristiana, y por lo tanto ella tenía pues lo que sería hoy como un capellán, o pues sí, alguien para asistirla en las devociones cristianas, decir la misa o leer la misa, recitar la misa y estas cosas. En el año 596 después de Cristo, el Papa Gregorio I, también llamado Gregorio Magno, por ser una persona sumamente importante en la historia del cristianismo y efectivamente en la historia de las misiones cristianas también, no solamente, pero él reformó la organización de la Iglesia romana y la Iglesia europea, y a veces en reorganizar las estructuras regionales, como que pudo soltar un poder, una capacidad, una energía que no se había podido reconocer antes. Bueno, al fin y al cabo, el Papa Gregorio I, que era un prior de era el Papa, envió a Agustín. Agustín es originalmente, bueno, era en ese entonces un monasterio, un prior, un abad del monasterio en Roma, aunque él originalmente era de la región del norte de Italia, de Lombardía. Y mandó a Agustín para evangelizar a los anglosajones. Inglaterra en ese momento era en gran parte pagana. Ya hemos visto los druidas que estaban ahí en Irlanda, y Inglaterra también tenía su paganismo, o sea, la gran mayoría de la gente eran paganos, la verdad. Entonces él llega en Kent en el año 597, o sea, ya para que van haciendo una línea de tiempo, 597. Y ahí estaba el rey Ethelberto, que va a ser evangelizado por Agustín y sus compañeros, y también la reina Berta, y ella ya es cristiana. Otra vez ya vemos esta dinámica que también lo habíamos visto en el Imperio Romano, ¿verdad? Que a veces el hombre poderoso no es cristiano, pero su mujer, su esposa, es cristiana, y por lo tanto él permite la acción evangelística o el ministerio de los cristianos en su región, en su ciudad.
Pero bueno, pero el rey Ethelberto sí se va a convertir. Él sí se va a hacer cristiano después. Entonces, Agustín se encontró con varios obstáculos. Pues, ¿cuáles eran? Las diferencias entre las prácticas romanas que seguía y que él conocía y que el Papa conocía, y las tradiciones cristianas celtas que existían en Gran Bretaña. Por ejemplo, uno de ellos, la fecha de Pascua, la fiesta de la resurrección, era una fecha diferente. O sea, los celtas tenían una fecha diferente. Es uno de los problemas. Y también había problemas de idioma, de división cultural y las preocupaciones sobre la jerarquía eclesiástica local. O sea, quién eran los obispos, los arzobispos, dónde iban a ser las iglesias, cosas así. Y aquí yo escogí esta misión porque me parece particularmente importante, porque lo que tenemos y lo seguimos teniendo hasta hoy, se puede leer, es la correspondencia entre Agustín y el Papa y Gregorio, porque Agustín se encuentra con todas estas dificultades que acabo de mencionar y una cultura muy diferente, un idioma muy diferente, unas tradiciones cristianas, litúrgicas, eclesiásticas diferentes, y él busca el consejo del Papa para saber cómo, pues qué hacer con estas cosas. Y aquí les voy a dar algunas de las instrucciones que Papa Gregorio dio a San Agustín de Canterbury. Y obviamente Agustín de Canterbury no es el mismo que Agustín de Hippo-Reggio o Tagaste hoy, que es el gran escritor de Ciudad de Dios y las Confesiones, un hombre muy importante. Agustín de Canterbury, hombre diferente. Por ejemplo, Papa Gregorio le habla de la flexibilidad en las prácticas locales. Gregorio aconsejó a Agustín que fuera flexible en algunos aspectos con las prácticas cristianas. Sugirió que Agustín integrara las tradiciones locales beneficiosas, o sea, buenas, positivas, y no impusiera rígidamente las costumbres romanas. Por ejemplo, Gregorio dice que era más importante que las personas se volvieran hacia Dios que siguieran una liturgia o un calendario en particular. También él va a sugerir la integración de templos paganos, porque ya muchos de los paganos se están convirtiendo, y Agustín hace la pregunta, pues ¿qué hacemos? No tenemos iglesias, ya están los templos paganos, ¿qué hay que hacer? ¿Construir iglesias nuevas? ¿Podemos usar los templos paganos? ¿Debemos de destruir los templos paganos? Y el Papa Gregorio dice, bueno, hay que santificar los templos paganos, hay que bendecirlos, hacer un culto especial y dedicar el templo a alguno de los santos cristianos, y después cambiar la decoración del templo para que sea una iglesia cristiana. Entonces es muy moderado, podríamos decirlo así. Sería muy extremo decir no, hay que destruirlo totalmente, pero es muy moderado. También habían tradiciones, por ejemplo, hay una tradición entre los ingleses, bueno, no son ingleses, no son anglo, los británicos de aquellos días, que dos hermanos no se podían casar con dos hermanas. Y otro ejemplo, culturalmente hoy en día ni viene al caso, pero es una pregunta que Agustín tiene para Gregorio. Dice, mira, aquí es una costumbre, ellos dicen que es malo, que es prohibido, que va en contra de lo religioso, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Se puede hacer? También había preguntas de cuándo la mujer después de dar luz puede reentrar a la iglesia, porque de alguna forma tenían una tradición de que se hace impura. Bueno, son cosas culturales muy ajenas a lo que habían conocido en Italia, ambos, Agustín y Gregorio. También en cuanto a la estructura eclesiástica, Gregorio instruye a Agustín sobre cómo establecer diócesis y nombrar obispos. Esposó un plan para 2 arzobispados, uno en Londres y otro en York. York en latín es Eboracum. Y le dio a Agustín autoridad para consagrar obispos según fuera necesario.
Y de hecho sigue siendo así hasta hoy en la iglesia de Inglaterra, que ya es la iglesia anglicana, la iglesia protestante, porque se separa de Roma en el siglo XVI, pero siguen siendo dos arzobispados, uno en Canterbury y el segundo en York. Entonces, para que veamos lo duradero de estas recomendaciones, ¿verdad? Y bueno, y también le avisa sobre otras cuestiones del calendario litúrgico y estas cosas. Pero aquí que encontramos, primero que todo encontramos que la obra misionera, los peregrinos de Cristo, estaban en comunicación y que no eran como hombres solteros que iban y después se separaban y ya no tenían comunicación. Y tenemos, gracias a Dios, hasta hoy los documentos de la correspondencia entre Agustín y Gregorio en Roma. Y vemos una prudencia, una forma de ministerio que es un ministerio muy práctico, pragmático, pero que a la vez quiere acercar a la gente a Dios. Un ejemplo final, y con eso terminamos. Ellos tenían sus días sagrados, paganos. ¿Y qué es lo que dice Papa Gregorio? Dice, bueno, tú debes encontrar alguna fiesta cristiana que está más o menos por el mismo tiempo durante el año y debes de consagrar esa fiesta. Deben de celebrar aquella fiesta, pero como fiesta cristiana. No decir, bueno, vamos a bautizar, por decirlo así, la fiesta pagana. No, eso no está bien. Sino lo que vamos a hacer es, vamos a celebrar la fiesta de todos los santos. O la fiesta de, no sé, el bautismo de, ¿quién sería? San Pablo, quién sabe, algo así. Pero bueno, así. Es interesante ya ver en el siglo VI cómo se sigue haciendo la misión cristiana, la misión cristiana en diferentes partes, en este caso desde Lombardía, desde Roma hasta lo que hoy es Inglaterra.